A continuación vamos a ver un video en el que un joven cristiano genuinamente interesado en el tema le hace una pregunta a Frank Turek. ¿Por qué en la actualidad no hay tantos milagros como se veía en la Biblia? Y la respuesta de Frank Turek es muy interesante e inesperada. Pero no solamente vamos a quedarnos con la respuesta de Turek, sino que les voy a dar citas y referencias de maestros de la iglesia primitiva, de la iglesia de la Reforma, posterior a la Reforma, incluso contemporáneos, y vamos a hacer un análisis final. ¿Cesaron los dones o continúan? Veamos. Usted dijo antes que para que los milagros ocurran, tienen que ser ocurrencias raras, ¿correcto? Porque es así como llaman la atención, ¿vale? Pero esto me parece raro, porque en la Biblia, cuando Jesús aparece, los milagros ocurren a lo loco. Quiero decir, antes de eso son una ocurrencia rara. Y luego tenemos a sus discípulos. Los milagros están sucediendo a lo loco, proféticos, sanaciones. Pedro camina por la calle y la gente es sanada por su sombra. ¿Por qué eso no sucede hoy? Bien, no tuve tiempo de entrar en esto debido a la duración del evento. Pero, ¿cuántos milagros hay en la Biblia? Hay alrededor de 250, ¿vale? Dependiendo de cómo los cuentes, algunos están agrupados en, o hay varios que ocurren al mismo tiempo. Tomemos el número redondo 250 y tomémoslo desde Abraham hasta Jesús. Eso es alrededor de 2000 años. Si tienes 250 milagros repartidos en 2000 años, ¿con qué frecuencia se obtiene un milagro? Un milagro cada 8 años. Así que cuando leemos la Biblia, pensamos que los milagros ocurren todo el tiempo. No es así, sino que ocurren cada 8 años. ¿Obtienes un milagro y 8 años después obtienes otro y 8 años después? No. ¿Dónde ocurren? En la Biblia. Los milagros ocurren en 3 periodos básicos, donde Dios está haciendo milagros a través de la gente: Moisés, Elías y Eliseo, Jesús y los apóstoles. ¿Por qué? Porque estas personas tienen nueva revelación que necesita nueva confirmación. Moisés dice, ¿por qué el faraón me va a creer? Moisés, vas a poder hacer algunos milagros. El faraón eventualmente verá el punto, ¿verdad? Lo mismo es verdad con Elías y Eliseo. Lo mismo es verdad con Jesús y los apóstoles. Hay periodos en la Biblia donde pasan cientos de años sin milagros, porque no hay una revelación que necesite una nueva confirmación. Ese es el propósito principal de un milagro en la Biblia. Una nueva revelación necesita una nueva confirmación. No estamos recibiendo nueva revelación hoy que estemos añadiendo a nuestra Biblia. Así que no necesitamos gente que tenga el don de estos milagros para hacer esas cosas. Ahora, creo que los milagros ocurren hoy, pero creo que Dios lo hace cuando quiere, en ciertas áreas y por ciertas razones. Excelente respuesta de Frank Turek. ¿Dios puede hacer milagros? Sí. Nadie puede negar que Dios hace milagros cuando Él quiere. Si Él quiere hacer un milagro hoy, lo va a hacer. Ahora, ¿cuál es la postura cesacionista? Que los dones milagrosos han cesado. Los dones extraordinarios han cesado. No los milagros, sino los dones. Entonces, si me preguntas a mí, yo he tomado la postura de John Owen, que más adelante les voy a mostrar. John Owen plantea en su comentario a los Hebreos que cuando se viene a establecer un reino, se establece con un poder extraordinario. Pero una vez establecido el reino, continúa con un poder ordinario. De la misma manera, los dones extraordinarios vinieron acompañando a un nuevo mensaje que se venía a establecer, que es el mensaje del Evangelio. Si deseamos dones extraordinarios como en el siglo I, en la época de la iglesia naciente y primitiva, entonces también debemos desear un nuevo evangelio, porque los dones milagrosos sirven para respaldar el mensaje que se viene a entregar, así como Dios respaldó a Moisés, así como Dios respaldó a los profetas, así como Dios respaldó a los apóstoles por medio de señales cuando traían un nuevo mensaje. Ahora, les voy a dejar más de 10 citas de maestros a lo largo de la historia de la iglesia que hablaron sobre este tema. Estos maestros adoptaron la postura cesacionista, pero quiero aclarar que los continuistas son mis hermanos a quienes amo en Cristo y estoy en amor y no me voy a dividir de ellos por un tema secundario como los dones. Porque lo que nos une principalmente es el Evangelio de Cristo.
el Evangelio de salvación y esperanza. Ahora bien, no significa que un tema de la Biblia no debe ser estudiado ni uno no debe tomar postura. Por lo tanto, aquí les dejo las siguientes referencias. En primer lugar, Juan Crisóstomo, le decían el boca de oro, dijo lo siguiente: Todo este lugar en 1 Corintios 12 es muy oscuro, pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos mencionados y por su cesación, siendo tal como entonces solía ocurrir, pero que ahora ya no se llevan a cabo. En segundo lugar, tenemos al doctor de la gracia, Agustín de Hipona. En los tiempos más antiguos, el Espíritu Santo descendió sobre los que creyeron y hablaron en lenguas que no habían aprendido, según el Espíritu les daba que hablasen. Estas fueron señales adaptadas para ese tiempo, porque había esta proclamación del Espíritu Santo en todas las lenguas e idiomas, para mostrar que el Evangelio de Dios iba a ser comunicado a través de todas las lenguas sobre toda la tierra. Esto se hizo por señal y terminó. Porque, ¿quién espera en estos días que las personas sobre quienes se imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo deben inmediatamente empezar a hablar en lenguas? Pero se entiende que invisiblemente e imperceptiblemente, a causa del vínculo de la paz, el amor divino es inspirado en sus corazones, para que puedan ser capaces de decir: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En tercer lugar, tenemos a otro padre de la iglesia, Teodoreto de Ciro. En otros tiempos, los que aceptaron la predicación divina y que fueron bautizados por su salvación, se les dio señales visibles de la gracia del Espíritu Santo que actuó en ellos. Algunos hablaron en lenguas que no conocían y que nadie les había enseñado, mientras que otros realizaron milagros o profetizaron. Los corintios también hicieron estas cosas, pero no utilizaron los dones como debieron haber hecho. Estaban más interesados en presumir que en usarlos para la edificación de la iglesia. Incluso en nuestro tiempo de gracia se otorga a los que son considerados dignos del santo bautismo, pero no podría tomar la misma forma que tomó en aquellos días. Avanzando un poco más en la historia, nos encontramos con Martín Lutero, el reformador alemán. En la iglesia primitiva, el Espíritu Santo fue enviado en forma visible. Él descendió sobre Cristo en la forma de una paloma, Mateo 3, 16, y en semejanza de fuego sobre los apóstoles y otros creyentes, Hechos 2, 3. Este derramamiento visible del Espíritu Santo era necesario para el establecimiento de la iglesia primitiva, como lo fueron también los milagros que acompañaron el don del Espíritu Santo. Pablo explicó el propósito de estos dones milagrosos del Espíritu en 1 Corintios 14, 22. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Una vez que la iglesia se había establecido y anunciado debidamente por estos milagros, el aspecto visible del Espíritu Santo cesó. Cada vez que escuches a alguien presumir de que tiene algo por inspiración del Espíritu Santo y que no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios, no importa lo que sea, dile que es obra del diablo. Lo que no tiene su origen en las Escrituras es sin duda del mismo diablo. Asimismo, tenemos el comentario de Juan Calvino. Aunque Cristo no dice expresamente si tiene la intención de que este don de los milagros sea temporal o que permanezca perpetuamente en la iglesia, sin embargo, es más probable que los milagros fueron prometidos solo por un tiempo, a fin de dar realce al Evangelio, mientras que era nuevo o estaba en un estado de oscuridad. El don de sanidad, al igual que el resto de los milagros que el Señor quiso producir por un tiempo, se ha desvanecido con el fin de hacer maravillosa la predicación del Evangelio para siempre. Por otra parte, nos encontramos con el príncipe de los puritanos, John Owen, uno de mis favoritos. Los dones que en su propia naturaleza exceden la plenitud del poder de todas nuestras facultades. Esa dispensación del Espíritu hace ya mucho tiempo cesó, y donde quiera que alguien hoy tenga pretensión a lo mismo, tal pretensión justamente puede ser sospechada como un engaño farsante. También en la época del puritanismo habló Thomas Watson, a quien se denominó el teólogo de los puritanos. Claro. Hay tanta necesidad de la ordenación hoy como en la época de Cristo y en el tiempo de los apóstoles, habiendo allí entonces dones extraordinarios en la iglesia que ahora cesaron. Uno de los comentaristas, y según Paul Washer, el mejor comentarista de la historia, Matthew Henry, el puritano.
Lo que estos dones fueron en general es contado en el cuerpo del capítulo 1 a los Corintios 2, a saber, los oficios y los poderes extraordinarios, otorgados a los ministros y cristianos en las primeras épocas para la convicción de los incrédulos y la propagación del Evangelio. El don de lenguas fue un nuevo producto del espíritu de profecía y era otorgado por una razón particular, para que, la empalizada judía habiendo sido removida, todas las naciones pudieran ser incluidas en la iglesia. Estos y otros dones de profecía, siendo una señal, hace mucho cesaron y han sido puestos a un lado, y no tenemos motivo alguno para esperar que resurjan. Sino al contrario, se nos manda llamar a las Escrituras la palabra profética más segura que voces del cielo. Y a ellas es que se nos exhorta a estar atentos, escudriñarlas y retenerlas. Segunda de Pedro 1, 19. También tenemos a John Hill, un excelente teólogo. En los primeros tiempos, cuando el don de hacer milagros fue otorgado, no fue dado a todos, solo a algunos, y ahora no hay nadie que tenga posesión de él. Según la Enciclopedia Británica, Jonathan Edwards ha sido una de las mentes más brillantes de la historia de los Estados Unidos. En el día de la encarnación de Jesús, sus discípulos tenían una medida de los dones milagrosos del Espíritu y por lo tanto habilitados para enseñar y hacer milagros. Pero después de la resurrección y ascensión, fue el derramamiento más completo y extraordinario del Espíritu en sus dones milagrosos como nunca se llevó a cabo, a partir del día de Pentecostés, después de que Cristo había resucitado y ascendido al cielo. Y en consecuencia de esto, no solo aquí y allá, una persona extraordinaria fue dotada con los dones extraordinarios, pero que eran comunes en la iglesia, y así continuaron durante toda la vida de los apóstoles, o hasta la muerte del último de ellos, aún el apóstol Juan, que tomó lugar unos 100 años desde el nacimiento de Cristo, para que los primeros 100 años de la era cristiana, o el primer siglo, fuese la época de los milagros. Pero poco después de que el canon de las Escrituras se completó, cuando el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis, que él no escribió mucho antes de su muerte, estos dones milagrosos ya no continuaron en la iglesia. Porque ahora estaba completa una revelación establecida por escrito de la mente y la voluntad de Dios, donde Dios había grabado totalmente una norma permanente y suficiente para su iglesia en todas las edades. Y la iglesia y la nación judía siendo derrocada, y la iglesia cristiana y la última dispensación de la iglesia de Dios siendo establecida, los dones milagrosos del Espíritu ya no eran necesarios, y por lo tanto cesaron, porque a pesar de que habían continuado en la iglesia durante tantos siglos, sin embargo terminaron, y Dios hizo que terminaran, porque no había más motivo para ellos. Y así se cumplió lo que dice el texto, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y ahora parece que hay un fin a tales frutos del Espíritu como estos, y no tenemos ninguna razón en esperarlos nunca más. Los dones extraordinarios del Espíritu, como el don de lenguas, de milagros, de profecía, etc., son llamados extraordinarios, debido a que tales no se dan en el curso ordinario de la providencia de Dios. No se otorgan en la forma de la providencia ordinaria de Dios con sus hijos, pero solo en ocasiones extraordinarias, ya que fueron otorgados a los profetas y apóstoles para capacitarlos para revelar la mente y la voluntad de Dios antes de que el canon de las Escrituras fuera completado, y así en la iglesia primitiva, con el fin de la creación y el establecimiento de la misma en el mundo. Pero ya que el canon de la Escritura ha sido completado, y la iglesia cristiana plenamente fundada y establecida, estos dones extraordinarios cesaron. También tenemos al teólogo James Buchanan. Los dones milagrosos del Espíritu hace mucho que fueron retirados. Fueron usados para cumplir con un propósito temporal. Fueron usados como un andamiaje que Dios empleó para la construcción de un templo espiritual. Cuando el andamio no se necesitó más, fue removido, pero el templo permanece en pie aún, y es habitado por el Espíritu. Porque ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a los Corintios 3, 16. Y no podemos dejar pasar el comentario de Robert Dabney. Luego de que la iglesia primitiva fue establecida, ya no existía la misma necesidad de señales sobrenaturales, y Dios, que no acostumbra derrochar sus expedientes, las descontinuó. Desde entonces, la iglesia tendrá que conquistar la fe del mundo mediante su ejemplo y enseñanza solamente, vigorizada por la iluminación del Espíritu Santo.
Finalmente, los milagros, si se volvieran de común ocurrencia, dejarían de ser milagros y serían considerados por los hombres como ley corriente. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, afirmó lo siguiente: Querido hermano, honra al Espíritu de Dios como honrarías a Jesucristo si Él estuviera presente. Si Jesucristo morara en tu casa, tú no le ignorarías. No seguirías con tus asuntos como si no estuviera allí. No ignores la presencia del Espíritu Santo en tu alma. Te ruego, no vivas como si no hubieras oído si hay un Espíritu Santo. A Él dale tus adoraciones constantes. Da reverencia al prestigioso huésped que ha tenido a bien hacer de tu cuerpo su morada sagrada. Ámalo, obedécele, adórale. Ten cuidado de no imputar las vanas imaginaciones de tus fantasías a Él. He visto al Espíritu de Dios vergonzosamente deshonrado por personas, espero que estaban locos, que han dicho que han tenido esto y aquello revelado a ellos. No ha pasado sobre mi cabeza, desde hace algunos años, una sola semana en la que no me han molestado con las revelaciones de hipócritas o maníacos. Semilunáticos son muy aficionados a venir con los mensajes del Señor para mí, y puede salvarles de algunos problemas si les digo de una vez por todas que no voy a poner atención a ninguno de sus mensajes estúpidos. Nunca sueñes que eventos se revelan a ti desde el cielo. O puedes llegar a ser como esos idiotas que se atreven a imputar sus locuras flagrantes al Espíritu Santo. Si sientes que tu lengua te pica para decir tonterías, síguele su rastro al diablo, no al Espíritu de Dios. Lo que ha de ser revelado por el Espíritu para que cualquiera de nosotros ya está en la palabra de Dios. Él no añade nada a la Biblia, y nunca lo hará. Que las personas que tienen revelaciones de esto, aquello y lo otro, vayan a la cama y vuelvan en sí. Solo me gustaría que sigan el consejo y ya no insulten al Espíritu Santo colocando sus tonterías ante su puerta. Habían alcanzado la cumbre de la piedad. Habían recibido los poderes del siglo venidero. No dones milagrosos que nos son negados en estos días, pero todos esos poderes con los que el Espíritu Santo dota a un cristiano. Aquellas obras del Espíritu Santo que son concedidas en nuestra época a la Iglesia de Dios son en todo sentido tan valiosas como los dones milagrosos iniciales que ya no están con nosotros. La obra del Espíritu Santo, por medio de la cual los hombres son resucitados de su muerte en el pecado, no es inferior al poder que llevó a los hombres a hablar en lenguas. Como resultado de la ascensión de Cristo al cielo, la Iglesia recibió apóstoles, los hombres que fueron seleccionados como testigos porque habían visto personalmente al Salvador, un oficio que necesariamente se extinguió, y con razón, porque el poder milagroso también es retirado. Fueron necesarios de manera temporal y fueron dados por el Señor ascendido como opción legada. Profetas también estaban en la iglesia primitiva. Debemos tener a los paganos convertidos. Dios tiene millares de sus elegidos entre ellos. Debemos ir y buscar por ellos de alguna manera u otra. Muchas dificultades están eliminadas ahora. Todos los países están abiertos para nosotros y la distancia es casi aniquilada. Es cierto que no tenemos las lenguas pentecostales, pero las lenguas son ahora fácilmente adquiridas, mientras que el arte de la imprenta es un equivalente completo por el don perdido. El teólogo George Smeaton también se postuló al respecto. Los dones sobrenaturales o extraordinarios fueron temporales y destinados a desaparecer cuando la iglesia debió ser fundada y el canon inspirado de la escritura cerrado, porque eran una prueba externa de una inspiración. Abraham Kuyper dijo lo siguiente: Por tanto, los carismas deben ser considerados en un sentido económico. La iglesia es una gran familia con muchas necesidades, una institución que se ha hecho eficiente por medio de muchas cosas. Ellos son a la iglesia lo que la luz y el combustible son al hogar. No existen para sí mismos, sino para la familia, y para ser puestos a un lado cuando los días son largos y cálidos. Esto se aplica directamente a los carismas, muchos de los cuales, dados a la iglesia apostólica, no están al servicio de la iglesia de nuestros días. William Shedd también dijo esto sobre los dones extraordinarios. Los dones sobrenaturales de inspiración y milagros que poseyeron los apóstoles no fueron continuados para sus sucesores ministeriales, puesto que ya no eran más necesarios. Todas las doctrinas del cristianismo habían sido reveladas a los apóstoles y habían sido entregadas a la iglesia en forma escrita.
No había más necesidad de una posterior inspiración infalible, y las credenciales y autoridad dadas a los primeros predicadores del cristianismo en actos milagrosos no requerían repetición continua de una edad a otra. Una edad de milagros debidamente autenticados es suficiente para establecer el origen divino del Evangelio. En un tribunal humano no es necesaria una serie indefinida de testigos. Por boca de 2 o 3 testigos, los hechos se establecen. El caso que ha sido cerrado no volverá a abrirse. El teólogo por excelencia, Benjamin Warfield, uno de los favoritos contemporáneos, dijo esto. Estos dones eran parte de las credenciales de los apóstoles como los agentes autorizados de Dios en la fundación de la Iglesia. Su función, por lo tanto, se limita distintivamente a la Iglesia apostólica, y ellos necesariamente terminaron con ella. Uno de los pastores bautistas más reconocidos y redescubiertos en nuestra época, Arthur Wilkington Pink, afirmó lo siguiente. Así como hubo oficios extraordinarios, apóstoles y profetas, en el comienzo de nuestra dispensación, también hubo dones extraordinarios. Y como no hubo sucesores designados para estos oficios extraordinarios, tampoco hubo intención de continuar esos dones extraordinarios. Los dones dependían de los oficios. No tenemos más a los apóstoles con nosotros, y por consiguiente los dones sobrenaturales, la comunicación de los cuales constituyó parte esencial de las señales de un apóstol, están ausentes. Segunda a los Corintios 12:12. El doctor Marty Lloyd Jones también dijo esto. Pero una vez que estos documentos del Nuevo Testamento fueron escritos, el oficio de profeta ya no era necesario. De ahí que en las epístolas pastorales, que se aplican a una etapa posterior en la historia de la Iglesia, cuando las cosas se habían vuelto más establecidas y fijas, no hay ninguna mención de profetas. Está claro que incluso para entonces el oficio de profeta ya no era necesario, y el llamado era para los maestros y pastores y otros, para exponer las Escrituras y transmitir el conocimiento de la verdad. Una vez más, debemos señalar que a menudo en la historia de la Iglesia el problema había surgido porque la gente pensaba que eran profetas en el sentido del Nuevo Testamento y que habían recibido revelaciones especiales de la verdad. La respuesta a eso es que en vista de las Escrituras del Nuevo Testamento no hay necesidad de verdad adicional. Esa es una proposición absoluta. Tenemos toda la verdad en el Nuevo Testamento y no hay necesidad de revelaciones adicionales. Todo ha sido dado. Todo lo que es necesario para nosotros está disponible. Por lo tanto, si un hombre asegura haber recibido una revelación de una verdad nueva, debemos sospechar de él de inmediato. La respuesta a todo esto es que la necesidad de profetas termina una vez que tenemos el canon del Nuevo Testamento. Ya no necesitamos revelaciones directas de la verdad está en la Biblia. Nunca debemos separar el Espíritu y la palabra. El Espíritu nos habla a través de la palabra, de modo que siempre hay que poner en duda y cuestionar cualquier supuesta revelación que no es totalmente coherente con la palabra de Dios. De hecho, la esencia de la sabiduría es rechazar por completo el término revelación en la medida que a nosotros respecta, y hablar solo de iluminación. La revelación ha sido dada una vez por todas, y lo que necesitamos, y lo que por la gracia de Dios podemos tener y tenemos, es la iluminación por el Espíritu para entender la palabra. Aunque el cesacionismo puede probarse desde la Escritura misma, también es bueno considerar qué han dicho nuestros hermanos a lo largo de la historia de la Iglesia. Porque si yo tengo una interpretación de la Biblia que es diferente a lo que ha dicho el Espíritu Santo a lo largo de la historia de la Iglesia por medio de sus maestros, entonces es muy probable que sea yo el que está equivocado. Sin embargo, resalto una vez más que este es un tema secundario y que debemos amarnos a pesar de las diferencias, y debemos amarnos dejando de lado las diferencias. Antes de irme, quiero recomendarles mi libro en el que van a encontrar una cristología reformada, tratando de mantenerme al 100% en la ortodoxia y trayéndoles a colación, como en el video de hoy, diferentes maestros que han hablado acerca de Cristo a lo largo de la historia de la Iglesia. Para los hermanos que no tienen la disponibilidad económica para comprarlo en Amazon, donde se encuentra disponible, también les voy a dejar mi mail para que me envíen un mensaje y sin explicación alguna se los voy a otorgar gratuitamente, incluso con otro recurso para que puedan edificar a los hermanos de su iglesia. Sin más que decir, los dejo con este video que YouTube les va a recomendar
particularmente para ustedes.